Les quería mostrar eso un poco, que es la imagen de satélite de hoy día, un pedacito de la imagen GOES de hoy día, de hace un rato. No sé si reconocen dónde estamos o no ahí. En el norte, como por Perú, ¿o no? Claro, claro, es la costa de Perú, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ese es el lago Titicaca. Acá está la costa semiárida, árida del norte de Chile. Norte de Chile por aquí abajo, ¿cierto? Pero aquí ya empieza Perú. La sierra peruana, fíjense que hay nubes ya, hay convección y nubes en la parte del altiplano. También hay algunas cosas en los estratocúmulos, se ven los estratocúmulos, ¿cierto? Se ven los estratocúmulos penetrando acá en la costa peruana. Se ven también estas como aberturas de los estratocúmulos y este en particular de acá es bien entretenido. Estos tienen nombre incluso, ya hay esta paper tratando de explicar la dinámica de estas cosas, se llaman los Pockets of Open Clouds, ¿ya? Los POCs. Y yo no me he leído los papers, no estoy al tanto de cuál es la importancia de esto, pero en general la gente se hace muchas preguntas sobre cómo se forman estos estratocúmulos, así que es importante saber también cuándo se disipan y por qué se disipan de estas formas tan raras. Si es que uno le pone play un poco, la verdad no me ha resultado cargar más de 4 o 5 imágenes de esto, lamentablemente. Por algún motivo no se me cargan bien. Pero lo que les quería mostrar era que hay ciertas diferencias de brillo, ¿sí? Uno lo nota en las distintas regiones de las nubes. Se ven, por ejemplo, zonas relativamente opacas. Uno pensaría, quizás son zonas en donde hay menos contenido de agua líquida, o quizás la nube es más delgada en esa zona. Por ejemplo, acá perfectamente abierto eso ahí, así que con mayor razón. Ahí como que tiende a haber un movimiento, ¿sí? Pero también hay zonas brillantes, por ejemplo, acá, como que hubiera como una vertebración ahí, como una especie de hilito de brillo mayor. No me es posible distinguir con estas pocas imágenes si ese brillo es simplemente el máximo del contenido de agua líquida de las nubes o es justamente la estela de un barco, ¿ya? Pero muy posiblemente es la estela de un barco, ¿ya? ¿Por qué tiendo a pensar que puede ser la estela de un barco? Porque fíjense la estructura del brillo ahí, cuando uno hace zoom, no sé si se fijan que es como una línea nomás, ¿ya? Esa línea es muy sospechosa y hace sospechar que en realidad esta ha sido la ruta de un barco por sobre por debajo de esos estratocúmulos, ¿ya? Y lo otro es que la estela parece ser más bien definida cuando uno está en el extremo de la estela, pero se va como difuminando el brillo a medida que uno se aleja, y eso es natural que sea así. La emisión de los aerosoles ocurre relativamente en un lugar pequeño, ¿cierto?, de la nube, pero después los mismos procesos físicos van difundiendo esa alteración en el brillo hacia el resto de la nube. ¿Ya? Así que esta imagen que veíamos del Atlántico con muchas de estas nubes también ocurre en el Pacífico. Podemos ir a mirar al Atlántico a ver si vemos, perdón, en el Pacífico de Estados Unidos. La verdad es que no se ve muy bien otra zona de estratocúmulos en esta imagen en particular. ¿Ya? Se ven muchas cosas muy interesantes, pero no necesariamente otra zona de estratocúmulos. ¿Ya? Em, bueno, aprovechemos, como siempre, de mirar ahí esa onda. Espérenme un poco. No se cargaron las ondas. Ya, es porque está tratando de cargar las 24 o no sé cuántitas miles de imágenes. Ya, pero si se fijan ahí, se ven súper claras las ondas de gravedad después de la cordillera. Y nosotros
bastante despejado en Santiago, ¿cierto? Disfrutando de un lindo día de invierno. Eh, no se ve mucha nieve en la cordillera ya. La verdad es que ha sido un otoño muy seco y esta poca nieve es la nieve que cayó hace como 3 semanas o un mes más o menos. Ok. Entonces quería explicar un poco eso de las gotas, ¿ya? Y del brillo de las gotas. Para eso vamos a usar la pizarra un ratito, ¿ya? Entonces déjenme, déjenme mostrarles la pizarra. Supongamos que tenemos una cantidad de gota. Supongamos que tenemos una cantidad de gota. O más bien, lo que tenemos en general es una cantidad de agua, ¿cierto? Porque uno dice, yo en una nube lo que tengo en realidad es un contenido de agua líquida, ¿cierto? Voy a tener un cierto contenido de agua líquida. Supongamos que uno lo quisiera expresar en alguna unidad, uno diría, tengo, no sé, 1 gramo de agua por metro cúbico de aire, ¿sí? Y ese podría ser un contenido de agua líquida. Y ese contenido de agua líquida tiene una dependencia termodinámica, ¿cierto? Nosotros sabemos que es la termodinámica la que al final determina esto, porque el contenido de agua líquida en la nube va a depender de la temperatura superficial, ¿cierto? De la temperatura superficial del mar, de la humedad relativa en la superficie, ¿sí? Y de la altura en la que estemos en la nube, ¿sí? De tal forma que nosotros habíamos dicho, bueno, si tenemos una cierta nube, ¿cierto? La nube va a empezar en algún momento, que va a ser en general el nivel de condensación por ascenso, va a tener un cierto contenido de agua líquida y ese contenido de agua líquida va a ir aumentando cuasi linealmente hasta el tope de la nube, en cuyo caso va a terminar ahí en el tope de la nube en algún momento y va a llegar a un máximo y va a terminar. Ya eso es lo que nuestra visión de las nubes. Entonces, el contenido de agua líquida como que no depende de la cantidad de aerosoles que hayan, ¿sí? Como que más bien es una cuestión termodinámica, ¿sí? Está determinado por los parámetros macrofísicos más que por la física pequeña de las nubes. Después de la lectura que ustedes habrán hecho a mucha conciencia, así lo creo, se habrán dado cuenta de que en general, si uno esperara para que la nucleación o la condensación ocurriera en la atmósfera de manera espontánea, sin la presencia de aerosoles, ese proceso es absoluta o prácticamente improbable. Es posible teóricamente, pero es muy improbable que ocurra, ¿sí? Así que el hecho de que uno tenga una nube justo desde el nivel de condensación por ascenso ya nos indica que este proceso macroscópico, ¿cierto?, está ocurriendo porque tenemos aerosoles. Si no tuviéramos aerosoles, por ahí en el capítulo tiran un número, ¿cierto?, de que la nucleación homogénea ocurriría a supersaturaciones del orden de los 300% o 400%, ¿sí? 340. Alejandro, no te escucho. 340. 340, claro. Entonces, probablemente la nube tendría que empezar mucho más arriba, ¿cierto? Porque no notaría la supersaturación, sino que tendríamos que darle varias vueltas todavía a la supersaturación para poder recién empezar la nube. Pero eso no es lo que se observa. Lo que se observa es que la nube comienza más o menos en el nivel de condensación por ascenso. Así que esa es una prueba de que en realidad en la naturaleza la nucleación homogénea no ocurre. No solo porque es difícil, sino que porque hay un proceso alternativo que es más fácil, ¿sí? Porque si solo fuera difícil, a lo mejor igual ocurriría. Pero no ocurre porque antes de eso los aerosoles toman la posta. Y entonces supongamos que estamos en el tope de la nube, ¿sí? Y la estamos mirando desde el satélite. Y un poco lo que nosotros queremos saber es qué tan brillante es la nube, por ejemplo, ¿ya? Y bueno, el brillo de la nube va a depender de la superficie que la nube esté mostrándole al sol un poco, en agua. ¿Ya? ¿Y por qué eso? Bueno, porque
Porque en realidad los intersticios, si uno piensa en la nube, por ejemplo, como una especie de emulsión, no sé, o una... Bueno, la nube es un aerosol, es una mezcla de aerosoles, pero si uno supone que la nube está teniendo un montón de partículas, ¿cierto? Acá, en un cierto punto, uno diría, bueno, las zonas entre las gotas, ¿cierto? Van a ser zonas relativamente más oscuras que las zonas de las gotas, porque en el caso extremo, por ejemplo, en que uno solamente tuviera una capita de gota y no tuviera un montón de gotas por debajo, uno diría, ya, pues, entonces el albedo, por ejemplo, va a ser el albedo bien oscuro por debajo de la nube, que podría ser, por ejemplo, la superficie del mar, y solo las gotitas van a ser las que reflejen radiación, radiación solar en este caso. Por ahora no sabemos radiación, así que no sabemos ni cómo ocurre este proceso, pero ustedes confiarán en mí, en que si uno tiene gotitas, las gotitas reflejan y el aire no tanto, y la superficie del mar en particular es bastante opaca, ¿sí? Entonces absorbe un montón de la radiación solar. Si uno tiene una nube sobre el mar, la reflectividad de la nube, qué tan especular sea, o sea, qué tanta radiación sea capaz de mandar de vuelta al espacio, va a depender del área de las gotas, ¿ya? Y la pregunta es, ¿cómo maximizo yo el área de las gotas? Y esa es la pregunta que vamos a tratar de responder. Entonces, si es que, por ejemplo, yo sé que la cantidad de agua líquida está dada por consideraciones termodinámicas y no de aerosoles, R sub L, el R sub L se va a repartir entre un número distinto de gotas si es que yo tengo más o menos aerosoles. ¿Sí? Supongamos que yo tuviera, en un caso, n sub R, un número de aerosoles remoto, y en otro caso tuviera n sub c, un número de aerosoles continentales o de contaminación, también podría ser la c, ¿cierto? Lo que uno espera es que el mismo RL se exprese acá en el NC como una serie mucho más grande, una cantidad mucho más grande de gotas, pero también gotas más pequeñas, ¿sí o no? Entonces, para la misma nube macroscópica, para la misma cantidad de agua líquida a repartir, en el caso que yo tenga más aerosoles, tengo que repartir esa cantidad de agua entre muchas más gotas. La pregunta es, ¿en cuál de los dos casos genero más área? Y por lo tanto, ¿cuál de los dos casos se vuelve más reflectivo? Entonces ahí uno podría hacer un cálculo. Por ejemplo, uno podría decir, bueno, el contenido de agua líquida, ¿cierto? Rho sub L va a ser fijo y va a ser igual es igual a la cantidad absoluta de agua, ¿cierto? Por unidad de volumen. Entonces eso sería, no sé, una especie de Q sub L por unidad de volumen. Y eso hay que repartirlo. Entonces, supongamos que tengo N sub R gotas, pero de tal forma que N sub C es mayor que N sub R. ¿Sí? Y entonces, ¿cuántas gotas logro formar yo si es que tengo Rho sub L de contenido de agua líquida? ¿Cuántas gotas por metro cúbico o por centímetro cúbico logro formar? Bueno, cada gota va a tener un cierto volumen, ¿cierto? Entonces el volumen de gotas va a ser igual a 4/3 de pi por el radio de las gotas al cubo. El radio de las gotas, en este caso va a ser el R sub R, le vamos a llamar. El radio de las gotas al cubo, multiplicado por el número de gotas, por el N sub R. ¿Sí? Ese va a ser el volumen de las gotas, ¿cierto? Yo tengo N gotas de volumen 4/3 pi por R cubo. Y el área de las gotas, el área que va a estar mirando el espacio, ¿cierto? ¿Cuánto vale el área de las gotas? El área de las gotas es el área que está expuesta al sol, ¿sí? Así que, por mucho que estas gotas sean esféricas, si uno supone que las gotas son esféricas, la sección eficaz o la sección transversal que está expuesta hacia la radiación va a ser pi por R cuadrado por el número de gotas, ¿sí o no? Díganme que sí, díganme que no.
Sí. Entonces va a ser eso pi por r sub r cuadrado por el número de gotas. ¿Ya? Ahora lo que sabemos es que el volumen que tenemos que repartir de gotas es igual en ambos casos. Porque el volumen va a ser el volumen de agua. Y el volumen de agua lo tenemos fijo, ¿cierto? Porque eso depende de estas propiedades externas macroscópicas. ¿Ya? Así que ese volumen de gota tiene que ser igual a R sub L. O aquí puse ρ sub L. En realidad siempre estamos ocupando R para el contenido de agua líquida y no ρ. Entonces R sub L va a ser igual a Q sub L partido por el volumen, ¿sí? Dado un cierto volumen de aire, supongamos que lo estamos haciendo por el volumen de aire, estas dos cosas son iguales, ¿ya? Y R sub L se convierte en la masa nomás, en la masa de agua. Así que el volumen por la densidad va a ser igual a la masa, así que la densidad del agua líquida, ya que va a ser ρ sub L, eso sí le vamos a llamar ρ, esta es la densidad del agua líquida, densidad del agua líquida, multiplicado por el volumen de las gotas, tiene que ser igual en ambos casos. Por R sub C, en este caso R sub C al cubo por N sub C. Estas dos cosas son iguales, porque es la misma agua que tenemos que repartir, ¿sí? Así que todas estas constantes se cancelan y lo que tenemos acá es que hay una relación entre el volumen entre el radio al cubo de las gotas, ¿cierto? Que van como el inverso del número de gotas, ¿sí? Así que R sub R al cubo dividido por R sub C al cubo es igual a N sub C dividido por N sub R. ¿Sí? Y bueno, si uno quisiera, ¿qué podríamos hacer para poder encontrar ahora el área de las gotas? ¿Sí? Porque lo que queremos saber es cómo se relacionan el A sub R, o sea, el área de las gotas remotas, dividido por el área de las gotas continentales, ¿ya? Y esa relación es proporcional a R sub R cuadrado partido por NR dividido por R sub C cuadrado partido por N sub C. Rose, no grites, porfa. Ya, y entonces aquí tenemos la relación entre las dos cuestiones, ¿sí o no? En realidad lo que conocemos en realidad es N sub C dividido por N sub R, porque sabemos que N sub C es mayor que N sub R, así que sabemos que esto es mayor que 1. Quizás lo que entonces querríamos hacer es encontrar la relación entre R sub R cuadrado partido por R sub C cuadrado. ¿Cómo lo hacemos para encontrar eso a partir de esta relación? Bueno, habría que elevar todo a 2 tercios, ¿o no? Si elevamos todo a 2 tercios, quedan, por acá quedan 6 tercios, y acá también quedan 6 tercios, que son 2, son cuadrados, y aquí queda el 2 tercios al otro lado, ¿sí? Entonces si elevamos todo esto, lo elevamos a 2 tercios, tenemos que R sub R cuadrado partido por R sub C cuadrado es igual a N sub C partido por N sub R a la 2 tercios. ¿Sí? Y aquí entonces podemos reemplazar y vamos a encontrar que A sub R partido por A sub C es igual a N sub R partido por N sub C por N sub C partido por N sub R a la 2 tercios. Y eso nos da que esto es igual a N sub R partido por N sub C a la 1 tercio. ¿Qué significa eso? Si es que tenemos más gotas,
en el aire continental, ¿cierto? Si es que n sub c es mayor que nr, este número entonces es menor que 1. Y entonces este número también es menor que 1. ¿Sí? Déjenme anotar. Entonces hemos encontrado que si n sub c mayor que n sub r, eso implica que nr partido por nc es menor que 1. Y eso implica que nr partido por nc a la 1/3 también es menor que 1. Y eso a su vez implica que a sub r partido por a sub c es menor que 1. Y eso entonces implica que a sub c es mayor que a sub r. Es decir, el área expuesta por las gotas continentales es mayor que el área de las gotas remotas. Es decir, tener menos gotas más gordas para la misma cantidad de agua líquida hace que la nube sea menos reflectiva. Y entonces por eso se explica el que veamos una estela más brillante cuando miramos los estratocúmulos, que veamos, por ejemplo, podría ser que viéramos una estela más opaca, pero no, vemos una estela más brillante. La brillantez tiene que ver con la presencia de mayor cantidad de gotas más pequeñas. ¿Se entiende eso o no? Profe dijo una frase, tener gotas menos gordas hace que... No sé si dije menos, dije más o no. No Lo sé, explico pero de hablo nuevo. de las gotas, de la Está todo en frase. video, está todo grabado. Pero lo voy a decir de nuevo. Tener menos gotas más grandes cubre menos área que tener más gotas más pequeñas. ¿Sí? Sí. Y entonces esta situación es menos reflectiva que esta situación que es más reflectiva. Y aquí en realidad, en este ejemplo, hemos abierto una caja de Pandora, ¿ya? Porque, como dirían los lolos, esto tiene demasiadas implicancias. ¿Ya? ¿Por qué el adverbio de cantidad en este caso? Porque es que tenga muchas implicancias no significa que sean demasiadas. Significa que le tenemos que quitar algunas implicancias a esto o qué. Pero así habla la juventud ahora. No, lo que digo es que esto es una caja de Pandora, porque fíjense en lo siguiente. ¿Qué pasa en un clima en que no habían tantos aerosoles? Que no estaban los humanos, por ejemplo, emitiendo gases y partículas a la atmósfera todo el tiempo. Significa entonces que las nubes a lo mejor les costaba más formarse, pero a lo mejor bastaba con los aerosoles que existían de manera natural, y al bastar con esos aerosoles que existían de manera natural, entonces las nubes eran más parecidas a nuestro caso menos reflectivo que al caso más reflectivo. ¿Qué significa eso entonces? Significa que las nubes ahora son más reflectivas, y significa entonces que las nubes están de alguna forma enfriando al planeta, porque fíjense que la emisión de aerosoles en general tiene un efecto sobre las nubes. Ya lo vimos por ahí pasar una transparencia, no nos detuvimos demasiado, pero vimos pasar una transparencia en que en la costa de Chile, por ejemplo, había un máximo en el contenido, en la cantidad de gotas por centímetro cúbico de las nubes, ¿sí? Y eso significa que nuestras nubes, por algún motivo, ya sea natural o antropogénico, son más reflectivas que lo que deberían ser. Y eso significa que en condiciones prístinas, ¿cierto? En condiciones preindustriales, si ustedes quieren, o incluso preantropogénicas, ya el hombre y la mujer también, siempre han quemado cosas, ¿cierto? Y
uno diría, quizás desde tiempos ancestrales, incluso desde el comienzo de la agricultura, que la gente tiende a quemar, por ejemplo, bosques o pastizales para poder ocuparlos como zonas de cultivo, ¿sí? Y eso genera un montón de aerosoles. Esos aerosoles van a impactar las nubes. Así que las nubes no son lo que eran antes, ¿sí? Las nubes no son lo que eran antes. Y las nubes siguen no siendo lo que eran antes. Hay un efecto grande ahí de reflectividad. Pero además hay un montón de otras cosas que suceden. Por ejemplo, en un clima húmedo, uno esperaría que la cantidad de aerosoles disminuyera. En un clima, pensemos en un planeta más húmedo. En un planeta, por ejemplo, como el planeta de hace 65 millones de años atrás, en donde existía el Eoceno, donde las temperaturas eran 10 o 12 grados más cálidas que el presente, entonces la cantidad de vapor de agua existente en la atmósfera era muchísimo mayor. Y por lo tanto había mucho más lluvia. Y por lo tanto había mucha más vegetación y mucho menos polvo. ¿Sí? Y entonces había menos aerosoles también. Era más difícil encontrar partículas porque el suelo era mucho más estable. Y también uno sospecha entonces que las nubes eran mucho menos reflectivas, ¿sí? Y entonces esto se vuelve como un dolor de cabeza para los modeladores del clima, porque no basta con poner las nubes en su lugar correcto, no basta tampoco con poner las nubes donde deberían estar, en el lugar y en el momento, sino que además las propiedades de las nubes importan para el clima. Y entonces, como les digo, esta es una gran caja de Pandora, porque esto es difícil de simular numéricamente en un modelo del clima, porque fíjense que estas son nubes individuales, ya son un poco caprichosas, se forman, no se forman, y se forman con unas ciertas propiedades o no, que dependen además de lo que están haciendo los seres humanos, la biosfera. Así que por aquí aparecen muchas incertidumbres. Aparecen muchas incertidumbres a los modelos climáticos. Y esto tiene varios nombres, también depende cómo uno lo estudie. Ya cuando uno estudia clima, por ejemplo, esto se llama el efecto indirecto de los aerosoles sobre las nubes o el segundo efecto indirecto. Y aún hay más. Como les dije, esto es realmente una caja de Pandora, porque cuando los aerosoles uno los deja influenciar las nubes, no solamente influencian la radiación, sino que también influencian la microfísica, en un sentido que todavía no hemos analizado del todo, pero que tiene que ver con la formación de lluvia, por ejemplo. ¿Ya? Yo les he adelantado nomás que uno necesita juntar muchas de estas gotas, así ustedes ya se lo habrán imaginado de todas formas, pero uno necesita juntar muchas gotas en la nube para poder formar lluvia. El problema con eso es que son millones y millones de gotas. Y entonces la pregunta que debería surgirnos ahora natural y que yo se las voy a hacer a ustedes y ustedes me dirán qué es lo que intuyen. ¿En qué caso será más fácil formar lluvia? ¿En el caso de tener menos gotas más grandes o en el caso de tener más gotas más pequeñas? ¿Qué dicen? Cualquier especulación es bienvenida, ¿ya? No estamos tratando de encontrar la respuesta correcta acá. Encuesta. Podemos hacer una votación igual. No los hallo muy conversadores hoy día. Yo creo que gotas más grandes, porque se me ocurre que dentro de la formación la probabilidad que se junten o sean más efectivos dos gotas grandes
y precipiten es muchísimo mayor que gotas chicas. No sé si me explico bien. ¿Por qué piensas que las gotas grandes tienen más probabilidad de formar una gota de lluvia, Diego? Porque en el movimiento que pueden tener estas gotas en el aire, creo que es mucho más fácil que colisionen dos cosas grandes que dos cosas chicas. Creo que eso se me ocurre, puede ser. Mientras el otro día pensaba en ese ejemplo que dijeron que en 18 minutos se formaba la nube y llovía, como que me puse a pensar, claro, estamos viendo el análisis de una sola gota. La gota crece, nucleación y todo, pero no vemos el otro efecto, que el otro efecto es que no es solo esa partícula, sino que son millones de partículas que están pasando por ese efecto, y que mientras más grandes sean esas partículas, más rápido se van a encontrar y más rápido van a crecer. Y debiese precipitar todavía más rápido. Pero es una suposición que se me ocurrió. ¿Alguien tiene Perfecto. algo más? ¿Sí? No, que yo pienso igual que Diego, me pongo en el caso, yo comparo lo que veo acá en el sur con lo que se veo en Santiago cuando viajaba para allá, y allá supuestamente hay muchos más núcleos de condensación, supuestamente más contaminación, y hay un montón de nubes siempre, pero nunca llueve, muy difícil que llueva. En cambio acá se forman nubes supuestamente en zonas costeras donde ni siquiera hay poblado. eh, Se forman nubes y llueve al tiro, pues llueve todos los días prácticamente, con gotas grandes. Eso creo. Sí. Bueno, las intuiciones andan bastante bien. En general, cuesta mucho más formar una gota de lluvia a partir de puras gotas chicas que de gotas grandes. ¿Ya? O sea, y también este es un tema de investigación también dentro de estos espíritus malignos que pueden aparecer en la caja de Pandora. También está la ¿Puedo decir? posibilidad... Sí, Alejandro, dale. Es que justamente con lo que estábamos viendo de las áreas, nosotros tenemos que con con las más grandes, el área total es menor. Por lo tanto, globalmente la tensión superficial debiera ser menor también. Y eso implica que la energía que yo necesito para poder formar para poder formar las gotas para precipitar, es menor también. O sea, necesito ¿cómo se llama? La cúspide, por así decirlo, de esta curva energética que vimos es menor que la de las gotas chicas. Es cierto eso. También es verdad. No lo tengo, Rose. Sí, eso también también es un elemento. Exacto, también es un elemento. Eh, Todo eso va a influir al final. Todo eso va a influir en que esta nube sea más fácil formar lluvia con esta nube que con esta. Entonces, también hay otro efecto ahí. Y este es un efecto climático. Fíjense en lo siguiente. Si uno tiene una nube más tiempo dando vuelta, esa nube va a tener mayor efecto en la radiación que una nube que se crea y se destruye inmediatamente. ¿Sí? Porque el ciclo de vida de la nube también importa en su efecto en radiación. No es lo mismo tener una nube dando vuelta, ¿cierto? Todo el rato, como decía Cristóbal, en Santiago una nube que está presente ahí y que sirve para devolver radiación hacia el espacio, que tener una nube que se forma, precipita y desaparece. ¿Sí? Esa nube tiene poco efecto en devolver rayos de vuelta al espacio, en cambio esta nube tiene más. Y ese efecto obviamente es un efecto que es un efecto acumulativo en cierto modo. En el sentido que incluso para aquellas nubes que van a llover, uno podría pensar, si es que yo tengo una nube con más partículas, esa nube le va a costar más formar la lluvia. Aunque llueva, le va a costar más formar la lluvia, le va a costar más, por lo tanto, disiparse, porque el mecanismo de formación de la lluvia es uno de los mecanismos de disipación de la nube. Y entonces esa nube va a estar dando vueltas por más rato y por lo tanto va a estar molestándole más a la radiación y le va a estar devolviendo más. Así que ahí también hay un efecto climático en el ciclo de vida, en el tiempo de vida de la nube.
ese efecto también es importante en el clima. Pero también es importante por el lado de la precipitación, porque también, y eso es lo que les iba a decir antes de que hablara el Alejandro, es que se libera este otro espíritu maligno de la caja de Pandora, que es la posible supresión de la precipitación. O sea, puede ser que ahora, dado que tenemos tantas partículas, en una de esas se chinga la precipitación. ¿Sí? Y entonces se chinga porque los procesos no son suficientemente eficientes como para formar precipitación y hay evidencia de que en ciertas zonas muy contaminadas del planeta, en ciudades, no hay evidencia para Santiago, curiosamente, pero no me extrañaría que ese efecto estuviera presente, no, nadie lo ha estudiado así en serio. Hay un efecto de supresión de la precipitación por efecto de la contaminación. ¿Ya? Y por efecto de los aerosoles. Y se sabe que ese es el mecanismo, además. Que este es muy posiblemente el mecanismo. El hecho de la existencia de partículas más pequeñas que les cuesta más llegar a tamaños de precipitación. ¿Ya? Así que esto que se ve sencillo así, y que hemos estado mostrando con los aerosoles, tiene un montón de implicancias. Y todas son implicancias bastante importantes en el clima. ¿Ya? Quiero seguir con lo que estábamos haciendo la última vez, que yo creo que no habíamos terminado de pasar por nuestro PowerPoint todavía. Déjenme ver si lo logro abrir sin el zoom, porque parece que al zoom le molesta que lo trate de abrir. Ok. Habíamos estado discutiendo esto de por acá, ¿no? Habíamos llegado como hasta por aquí. Y bueno, eso es un poco lo que les mostré hoy día, ¿cierto? De el abrillantamiento de las nubes por efecto probablemente de la pasada de algún barco, ¿ya? Pero de este les hablé también. Aquí tenemos este aumento, ¿cierto? De la concentración de nubes cerca de la costa chilena, que uno diría debiera ser un aumento probablemente debido a factores antropogénicos, ¿ya? Aquí en la Antártica también parece haber un aumento en el borde continental, ¿sí? Uno diría, si uno fuera un extraterrestre, un estudiante extraterrestre y no supiera que no hay gente viviendo en la Antártica, uno diría, bueno, esto tiene que ser parecido a esto que está pasando acá arriba y también a esto que pasa en los otros bordes continentales, en que aumenta la concentración de gotas de nube. Pero claro, nosotros sabemos que esto no puede ser por efecto de antropogénico, sino que esto más bien es un efecto de los aerosoles que se formaban en la corriente circumpolar antártica por efecto de la mayor cantidad de oleaje, simplemente. Y aquí hay mucho oleaje, y ese mucho oleaje también genera mucha concentración de partículas. Pero a lo largo de los continentes, lo más probable es que esto tenga una componente antropogénica. La otra cosa que nos hace sospechar es que en los océanos más remotos, cuando uno se mete al Pacífico remoto, acá por ejemplo, bien al medio, ¿cierto? La concentración de gotas es pequeñísima, ¿sí? Comparado con lo que es cerca del continente. Fíjense que cerca del continente llegamos a colores rojos, si no me equivoco. Ustedes me ayudan ahí con mi daltonismo, por favor. Me da la impresión de que la concentración puede ser 200, 250 gotas por centímetro cúbico. Mientras que en el océano bien remoto es un orden de magnitud menos, ¿sí? Como 20 gotas por centímetro cúbico, ¿sí? Para el mismo tipo de nubes.
para el mismo tipo de nube. Aquí hay una pasada, por ejemplo, estas son pasadas de aviones que se hicieron en un experimento que se hizo justamente fuera de la costa chilena, ya en 77.5 Oeste, fíjense, east of 77.5 West, en la zona que se supone que está más contaminada, que sería cerca de la costa chilena, uno ve concentraciones de gota o distribuciones de tamaños de partículas que tienen su peak alrededor de las 100 o 200 gotas por centímetro cúbico. Mientras que al oeste de 77.5, es decir, en esta zona prístina del Pacífico, la concentración de gota es mucho menor. Ya la moda o la mediana es del orden de 100 o menor que 100, pero incluso uno puede ver nubes que tienen muy poca concentración, poquísima concentración de gota. Es decir, Profe, unos... Sí, Cristóbal. disculpe, ¿está mostrando algo con el puntero, no? Sí, Ah, es que está como modo, yo veo por lo menos como que nos está presentando. O sea, vemos su pantalla, ¿no? quizás ahora Sí, ven el mouse sí, sí, y ahora no lo ven. ¿Y ahora lo ven? sí, sí, Ya, sí. ya. Estaba mostrando. Y se ve chiquitita la pantalla, se ve como, no sé, Sí, sí, estaba mostrando mal sí. la cuestión. Yo creo que ahí estoy bien. Ahí sí, 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 gracias. Sí, Gracias. ya, ya, gracias por la... Ya, entonces ustedes no veían nada porque básicamente estaba mostrando cosas acá, ¿cierto? Esa es la zona de máxima concentración de aerosoles cerca de la costa de Chile. Ya, quizás no se veía ni una cuestión. Eh, y entonces, bueno, lo que hicieron acá es que hicieron vuelos, ¿se fijan? Esto es el producto de MODIS. Este paper es súper bonito, ¿ya? Ahí está la cita si lo quieren mirar con más detalle, pero fíjense que el MODIS es el satélite con el que se construyó esta imagen, pero este es un avión que hizo una pasada que fue como complementaria al MODIS, es decir, el satélite va pasando por arriba y el avión va midiendo también. Ya lo hicieron a propósito, obviamente, para poder comparar si la distribución de tamaño que el satélite estima tiene alguna relación con la composición medida in situ. Para poder medir adentro de una nube, hay que pasar un avión por la nube y el avión tiene que pasar con un instrumento especial que mide esta distribución de tamaños de partículas. ¿Ya? Así que no es nada de fácil esto, pero se nota muy, muy claramente entonces la distinta distribución de aerosoles entre la zona contaminada al este de 77.5 y la zona prístina al oeste de 77.5 oeste. ¿Ya? Me acuerdo que, bueno, el Nicolás Uneus, cuando hizo su tesis de magíster en meteorología, él hizo un estudio sobre el tamaño de las partículas de nubes en la costa chilena, anterior a este trabajo, así que yo creo que el paper del Nicolás está citado, la tesis del Nicolás está citada en este trabajo. Y me acuerdo que ahí por primera vez nos dimos cuenta de este fenómeno acá, ¿ya? Pero es interesante ver cómo entonces las nubes se forman de distintas formas y tienen distinta física cerca de los continentes aparentemente que cerca del océano remoto. Ahora, a uno se le ocurren más ideas de ciencia de las que uno puede ejecutar. O no sé, pero eso me pasa a mí y le pasa a mucha gente, yo creo. Y a veces las cosas no tienen ningún sentido y a veces no llegan uno a nada, pero otras veces son cosas muy interesantes. A mí alguna vez se me ocurrió una idea y esa idea nunca la seguimos. Y es que ocasionalmente hay erupciones volcánicas acá, en el sur de Chile, ¿sí? Y esta es una zona en que en general hay muy poca concentración de aerosoles. Y las erupciones volcánicas son capaces de poner aerosoles en la atmósfera y no solamente ponerlo en la atmósfera por un rato, sino que dan la vuelta completa al planeta, ¿ya? Y influencian todo el hemisferio sur durante un rato. También pasó con los incendios de Australia, no sé si se acuerdan. Los incendios de Australia partieron acá en Australia en enero del año 2017 ya.
en la era antes de la pandemia, y se dieron vuelta por acá los incendios y llegaron a Santiago, e incluso cruzaron, me da la impresión, al Atlántico. La pregunta es si esas partículas son capaces de cambiar las propiedades de las nubes. Con mucha más probabilidad lo hacen en el hemisferio sur que en el norte, porque en el norte naturalmente hay unas fuentes mayores de aerosoles, ¿cierto? Están todos los aerosoles continentales que no están mostrados acá, que naturalmente va a haber más aerosoles en el hemisferio norte, los hay. ¿Ya? La mayor parte de la población humana se concentra acá, y esa es una diferencia fundamental, por ejemplo, entre el CO2 y los aerosoles. El CO2 es un gas que tiene una vida media muy larga, por lo tanto, no importa que estamos en el hemisferio en donde menos se produce, sentimos igual los efectos, porque el CO2 se mezcla o se produce en escalas de tiempo en que es capaz de mezclarse perfectamente con el hemisferio sur. En cambio, los aerosoles no. Los aerosoles tienen un tiempo de vida medio del orden de 7 días. Y ese tiempo de vida medio es muchas veces menor que el tiempo que se demoran las masas de aire en cruzar desde el hemisferio norte al hemisferio sur. Y entonces, el forzante de aerosoles, los aerosoles o el efecto de los aerosoles en el clima es mucho más importante en el hemisferio norte que en el hemisferio sur. El efecto directo, ¿cierto? Porque después seguramente hay un montón de efectos indirectos en los que nosotros también vamos a vernos influenciados. Ok, esto es un recordatorio un poco de lo que habíamos hecho en clase alguna vez, que habíamos calculado, ¿se acuerdan? El contenido de agua líquida, adiabático le habíamos llamado, y habíamos dicho que ese contenido de agua líquida podía linealizarse en función de la tasa de lapso o el gradiente adiabático seco, el gradiente adiabático húmedo y la altura respecto de la base de la nube. Y eso nos daba este valor especial ahí de R sub L, ¿cierto? Yo les había mostrado ya este gráfico también, les había mostrado cómo esto cambiaba con la temperatura, y yo les decía que este contenido de agua líquida uno podía calcular la fracción, y esa fracción de cambio era menor que la fracción de cambio de Clausius-Clapeyron en general. Era como un tercio de la mitad, dependiendo de la temperatura de la formación. Espérenme un poquito, déjenme ver qué pasa. Sorry, guys. Ya. Y entonces, bueno, ya habíamos desarrollado esa teoría un poco de las nubes adiabáticas, y lo que les quería mostrar era uno de los pocos ejemplos de mediciones de esto. Ya es curioso, hay pocas mediciones. Fíjense que Wallace y Hobbes, un libro fundamental, ¿cierto?, de meteorología, pero están citando los proceedings de una conferencia. O sea, ni siquiera están citando un paper. ¿Ya? Y es porque, no sé, yo también alguna vez me metí en esto y traté de encontrar más información, y la verdad es que hay pocas mediciones de nubes verdaderas, y este trabajo es uno de los pocos que traen estas mediciones. Aquí está puesto el contenido de agua líquida adiabático al nivel en que voló este avión, ¿cierto? Porque el avión va a cruzar por la nube, va a volar a una cierta altura y va a medir este contenido de agua líquida. Primero no mide nada, ¿cierto? Está fuera de la nube, de repente empieza a medir, parecido al gráfico que ya habíamos visto, ¿cierto?, en la clase pasada. Y se fijan que se acerca al contenido de agua líquida, pero no lo alcanza. Y más bien, la nube se mantiene por debajo del contenido adiabático. Y la razón de eso es que nuestra suposición principal cuando uno hace el cálculo
del contenido de agua líquida adiabático es que la parcela que sube por la nube no tiene ninguna mezcla horizontal con ninguna otra parcela de la nube, o si es que la tiene, va a ser con una parcela que tiene el mismo contenido de agua líquida. Es decir, no va a haber una dilución del agua líquida por efecto de entrar aire seco por la nube, ¿sí? Ahora, cuando uno mira la forma de un cúmulo, por ejemplo, que está creciendo, los cúmulos se ven como una especie de coliflor, ¿cierto? Con esas como algodoncitos y estriaciones, ¿cierto? Estrías. Todas esas estrías son justamente una manifestación de que ahí hay mezcla de aire, mezcla turbulenta de aire húmedo con aire seco. Así que la nube no es una nube ideal. Una nube en la naturaleza no es por ningún motivo una nube ideal. Siempre hay mezcla con aire seco y esa mezcla entonces baja el contenido de agua líquida adiabático, lo baja a algún nivel, ¿cierto? A alguna fracción de ese contenido. Por otro lado, habrá algunas parcelas de aire, y aquí hay un término que ocupan los gringos a veces, que le llaman la lucky parcel, ¿ya? La parcela afortunada. Alguna parcela afortunada que logre pasar justo de tal forma que se encuentre con muy poca mezcla con el ambiente y entonces logre desarrollar todo su potencial de agua líquida y logre entonces tener un contenido de agua líquida adiabático, ¿ya? Y entonces, bueno, si uno vuela ahora y si uno tiene suficiente dinero, y no tengo idea por qué no publicaron esto como un paper, pero si uno tiene suficiente dinero como para medir y pasar a través de 802 cúmulos, ¿ya? Y medir su contenido de agua líquida a distintas alturas, ¿ya? Y uno pone todos los puntos ahora, los promedios, ¿cierto? Del contenido de agua líquida en estos cumulonimbos, uno se da cuenta que en general, desde la base, ¿cierto? De la nube, que está en este caso en cero, estas alturas sobre la base de la nube, uno va a medir contenidos de agua líquida que van a ir creciendo con la altura de la nube, de la base de respecto de la base de la nube, como es esperable, ¿cierto?, de nuestra relación del contenido de agua líquida. Pero no solo eso, también es verdad que si uno toma ahora los máximos, que son estos cuadritos, estos cuadrados vacíos, esos máximos sí van a coincidir bastante con el contenido de agua líquida adiabático, y eso es más bien una manifestación de que entonces hemos encontrado esas parcelas de nube afortunadas, ¿cierto? Y esas parcelas de nube afortunadas existen en cada nube, algunas de esas. A medida que uno va subiendo, la forma, ¿cierto?, se va manteniendo, pero quizás se va alejando cada vez más la posibilidad de encontrar una parcela que sea justamente adiabática, ¿ya? Y es porque, claro, al recorrer más distancia quizás va a ser más difícil que no haya algo de mezcla con el ambiente más seco fuera de la nube. Pero esto a mí me parece suficientemente interesante porque es la confirmación de que nuestra teoría, ¿cierto?, que desarrollamos en clase alguna vez con más detalle, que está sintetizada en esa ecuación de ahí, esa teoría tiene asidero, ¿ya? Y entonces el contenido de agua líquida adiabático es una buena manera de expresar algo que en la naturaleza sí se observa, y es que las nubes van aumentando su contenido de agua líquida con la altura y la aumentan también en proporción a ese contenido de agua líquida adiabática. Así que la teoría funciona, ¿ya? En los pocos datos que tenemos, que son, al menos quizás desde la escritura de Wallace y Hobbes hasta ahora, probablemente hay más papers, pero estos son unas bases de datos muy, muy valiosas, ¿sí? Que nos muestran cómo funciona la nube en altura. Vamos a dejar la clase hasta acá.